Imagina esto. Estás viendo el partido más importante del año. Tu selección. La final. 90 minutos que pueden cambiar todo. El delantero recibe el balón, avanza, dispara y el árbitro levanta la bandera. Fuera de juego. El gol no cuenta. Pero no fue el árbitro quien tomó esa decisión. Fue una máquina. Una máquina que en ese preciso segundo ya había analizado la posición exacta de cada uno de los 22 jugadores en el campo. Procesado 500 datos por segundo desde el interior del propio balón y reconstruido la jugada en 3 dimensiones antes de que el árbitro pudiera parpadear. Eso no es ciencia ficción. Eso es el Mundial 2026. Y está pasando ahora mismo. La pregunta que nadie se está haciendo es esta. ¿Hasta dónde puede llegar una máquina en un deporte que siempre dependió del instinto, la emoción y lo impredecible? Eso es exactamente lo que vamos a ver hoy. El mundial más tecnológico de la historia. El fútbol lleva décadas resistiendo la tecnología. Durante años los hinchas debatían si el balón había cruzado la línea. Los árbitros tomaban decisiones en fracciones de segundo con sus propios ojos. Y el error humano era simplemente parte del juego. Parte de la emoción incluso. Pero algo cambió en Qatar 2022. Llegó el VAR mejorado, el fuera de juego semiautomático, los sensores en el balón. Y aunque había quejas, los datos no mentían. Las decisiones arbitrales eran más precisas que nunca. El Mundial 2026 va mucho más lejos. Mucho más. La FIFA y la empresa tecnológica Lenovo firmaron una alianza y crearon algo que llamaron Football AI, un ecosistema completo de inteligencia artificial aplicado al fútbol, con una inversión estimada de 375 millones de dólares. Para que tengas una idea de lo que eso significa, es más dinero del que muchos países invierten en educación en un año entero. ¿Y en qué se traduce eso dentro del campo? Primero, el balón ya no es solo una pelota. El balón oficial de este mundial se llama Trionda, fabricado por Adidas. Tiene solo 4 paneles en su exterior, el número más bajo en la historia de los mundiales. Pero lo verdaderamente increíble está adentro. En su interior hay un microchip que registra datos 500 veces por segundo. Velocidad, posición, rotación, el instante exacto en que un jugador lo toca. Todo eso se transmite en tiempo real a hasta 26 antenas instaladas alrededor del estadio. Para entender la escala, tu corazón late aproximadamente una vez por segundo. Este balón envía 500 datos en ese mismo tiempo. Y ese chip necesita energía. Por eso el balón del Mundial 2026 se carga antes de cada partido, como si fuera un teléfono. Sí, el balón de fútbol más importante del planeta se enchufa a un cargador. Segundo. Los jugadores son escaneados digitalmente. Antes de que su selección juegue el primer partido, cada uno de los más de 1.200 futbolistas del torneo pasa por un escáner corporal que dura aproximadamente un segundo. Con esos datos se crea un modelo tridimensional exacto de su cuerpo. Hombros, rodillas, cabeza, incluso los botines. ¿Para qué? Para que durante el partido, cuando haya una jugada dudosa de fuera de juego, el sistema pueda reconstruir en 3 dimensiones la posición exacta del cuerpo de ese jugador en el momento del pase, con una precisión que ningún ojo humano puede alcanzar. Y tercero, los árbitros llevan cámara. Por primera vez en un mundial, los árbitros tienen minicámaras integradas en su uniforme. Se llama Referee View. Esas cámaras graban el partido desde su perspectiva exacta, estabilizadas mediante inteligencia artificial, para que las imágenes no se muevan aunque el árbitro corra o gire. Todo esto junto forma lo que podría ser el sistema más complejo de toma de decisiones que jamás se haya aplicado a un evento deportivo. La IA, que entrena a las selecciones. Pero la inteligencia artificial en este mundial no solo actúa durante los partidos, también está dentro de los vestuarios. La FIFA creó una plataforma llamada Football AI Pro y la puso a disposición de las 48 selecciones que participan en el torneo. Es básicamente un asistente de inteligencia artificial disponible las 24 horas del día para los cuerpos técnicos. ¿Cómo funciona? Un entrenador puede preguntarle en lenguaje normal, como si le hablara a una persona:
cómo presiona defensivamente la selección de Alemania en los primeros 15 minutos. Y el sistema le responde en segundos con videos, estadísticas, gráficos y análisis tácticos generados a partir de cientos de millones de datos históricos. No es solo datos en una pantalla. Es una síntesis inteligente de patrones que un equipo de analistas humanos tardaría días en producir. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, dijo algo interesante cuando presentaron esto. Vamos a democratizar el acceso a los datos. No solo los equipos, pronto también los fans podrán usarlo. Y aquí aparece algo que vale la pena detenerse a pensar. Antes, tener acceso a análisis de datos avanzados era una ventaja enorme. Lo tenían los equipos más ricos, con más recursos, con más analistas. Ahora todas las selecciones, las grandes y las pequeñas, tienen acceso a la misma herramienta. ¿Eso nivela el campo de juego? ¿O simplemente cambia la ventaja de tener dinero a tener la mejor estrategia para usar los datos? Un dato que Maxi encontró es curioso. Un especialista en inteligencia artificial aplicada al deporte llamado Mateusz Grings dijo algo que resume esto muy bien. Dijo que la diferencia real no está en tener acceso a la tecnología, sino en la eficiencia con la que los cuerpos técnicos logran interpretar la información que les llega. En otras palabras, la IA te da los datos, pero entenderlos sigue siendo un trabajo humano. Lo que la IA no puede hacer. Y aquí llegamos a la parte más interesante, porque hay algo que todos estos datos, sensores, algoritmos y modelos tridimensionales no pueden hacer. No pueden predecir a Messi. No a ese Messi. No al de una final. No al de un momento donde algo dentro de un ser humano se activa de una forma que ningún modelo matemático puede anticipar. Pensemos en esto un segundo. La inteligencia artificial analiza patrones. Aprende de lo que ya pasó para predecir lo que podría pasar. Es extraordinariamente buena en eso. Pero el fútbol, en sus momentos más memorables, es exactamente lo contrario. Es lo que nunca había pasado antes. El gol del siglo de Maradona en 1986 no era predecible. El gol de Iniesta en la final del Mundial 2010, en el minuto 116 del tiempo extra, tampoco. La remontada de Liverpool contra el Barcelona en 2019, imposible según cualquier modelo de probabilidad. ¿Por qué? Porque esos momentos nacen de algo que la neurociencia llama estado de flujo. Ese estado mental en el que un ser humano alcanza un nivel de rendimiento que supera sus propias capacidades habituales. La mente deja de pensar y simplemente actúa. Los jugadores de élite describen ese estado como si el tiempo se ralentizara, como si el campo se abriera solo frente a ellos. Ningún algoritmo puede entrar ahí. Pero hay algo más profundo todavía. El fútbol no es solo rendimiento físico y táctico. Es psicología colectiva. Es lo que pasa en las gradas, en los vestuarios, entre jugadores que se conocen de toda la vida o que acaban de conocerse. Es la presión de representar a millones de personas. Es el miedo. Es la euforia. Un estudio publicado en el Journal of Sport and Exercise Psychology encontró que los equipos que experimentan lo que se llama cohesión grupal, es decir, esa sensación de unidad real entre los jugadores, rinden consistentemente mejor en situaciones de alta presión que los equipos con más talento individual, pero menos conexión. La IA puede analizar los pases de un equipo. No puede medir si los jugadores confían los unos en los otros de verdad. El lado incómodo de todo esto. Ahora bien, hay algo que vale la pena mencionar porque no todo el mundo lo dice. Esta tecnología también tiene un lado que incomoda. El primero es la sensación de control que genera. Cuando tienes tantos datos, cuando puedes reconstruir jugadas en 3 dimensiones, cuando el balón mismo te dice exactamente lo que pasó, existe la tentación de creer que la verdad es objetiva, que los números no mienten. Pero los números siempre dependen de cómo se interpretan. 1 centímetro de fuera de juego en un modelo tridimensional puede ser perfectamente preciso desde el punto de vista matemático, y aún así, generar la sensación de que algo injusto acaba de pasar. Porque el fútbol no es solo geometría, es emoción. Y la emoción no cabe en un modelo 3D. El segundo punto es más filosófico, pero vale la pena pensarlo. Cuando las 48 selecciones tienen acceso a la misma herramienta de análisis táctico, cuando todas analizan a sus rivales con el mismo sistema,
Cuando todos entrenan para contrarrestar los mismos patrones que la IA identifica, ¿qué pasa con la creatividad? Hay una paradoja en esto. La IA, al hacerlo todo más eficiente y más predecible, podría estar eliminando precisamente lo que hace al fútbol tan fascinante: lo impredecible. Un entrenador que confía en su intuición puede hacer un cambio en el minuto 60 que ningún algoritmo habría recomendado. Y ese cambio puede ganar un mundial. El tercer punto es más concreto. Toda esta infraestructura, 10.000 dispositivos tecnológicos, 200 ingenieros en 16 estadios, millones de datos procesados en tiempo real, consume una cantidad enorme de energía. En un momento donde el mundo debate cómo reducir su impacto ambiental, el mundial más tecnológico de la historia es también uno de los más costosos energéticamente. No hay una respuesta fácil a eso, pero vale la pena saber que existe. Lo que esto nos dice de nosotros. Y aquí llegamos al punto que más me interesa de todo esto. Porque más allá del fútbol, lo que está pasando en el Mundial 2026 es un experimento en tiempo real sobre algo que nos afecta a todos. La pregunta no es si la inteligencia artificial puede analizar un partido de fútbol. Ya quedó demostrado que sí. La pregunta real es esta: ¿cuánto espacio le dejamos a lo humano cuando tenemos herramientas que parecen más precisas que nosotros? Esto pasa en el fútbol, pero también pasa en la medicina, en los negocios, en la educación, en las relaciones. Cada vez tenemos más datos. Cada vez confiamos más en los algoritmos. Y cada vez nos preguntamos menos cuándo es el momento de ignorarlos. Hay un concepto en psicología que se llama sesgo de automatización. Es la tendencia del ser humano a confiar más en un sistema automático que en su propio juicio, incluso cuando ese sistema se equivoca. Se ha documentado en pilotos de avión, en médicos, en operadores militares. Y ahora lo vamos a ver en los árbitros de fútbol. Un árbitro con 20 años de experiencia, que ha visto miles de jugadas, que tiene un sistema propio de lectura del juego. En algún momento de este mundial va a mirar la pantalla, va a ver lo que dice el sistema y va a tomar una decisión basándose en ese número, no en lo que sus ojos y su experiencia le dicen. ¿Eso es mejor? Probablemente en términos de precisión matemática, sí. ¿Pero a qué costo? Mateusz Grins, el especialista que mencionamos antes, lo dijo de esta manera: el fútbol de alto rendimiento está cada vez más guiado por datos. La capacidad de convertir la información en acción rápida es una ventaja competitiva. Pero la diferencia real no está en tener la tecnología, está en saber cuándo usarla y cuándo no. Y eso, curiosamente, sigue siendo una habilidad humana. El Mundial 2026 va a ser el torneo más tecnológico de la historia. Eso es un hecho. Un balón que se carga como un teléfono y envía 500 datos por segundo. Jugadores escaneados en 3 dimensiones. Árbitros con cámaras en el cuerpo. Un sistema de inteligencia artificial que analiza cientos de millones de datos para ayudar a los entrenadores a preparar cada partido. Todo eso es real. Todo eso está pasando ahora mismo. Pero el fútbol, en su esencia, sigue siendo 22 personas persiguiendo un balón, cargando el peso de millones de hinchas sobre sus hombros, tomando decisiones en fracciones de segundo que ninguna máquina puede anticipar del todo. La IA puede decirte qué pasó, puede decirte qué probablemente va a pasar, pero no puede decirte qué siente un jugador cuando entra al campo en una final del mundo. Y eso, por ahora, sigue siendo solo nuestro. Si algo de lo que viste hoy te hizo pensar diferente sobre cómo la tecnología está cambiando el deporte y a nosotros con él, déjalo en los comentarios. Me interesa saber qué opinas.